Pues buenas noches, espero que sí me estén escuchando y que en este momento voy a hacer la grabación para la sesión asíncrona, la sesión número 6 que quedamos pendiente de compartir, ¿sí? Ok, de corrientes pedagógicas, nuestro módulo de corrientes pedagógicas sesión 6, equivalente al 6 de septiembre del 2023, de forma asíncrona y autónoma. Pues bueno, para comenzar, en esta sesión vamos a retomar el papel del aprendiente desde las teorías pedagógicas. En nuestra sesión anterior estuvimos viendo el papel del docente y tal vez algunas pequeñas aportaciones de también el papel que tiene el aprendiente. Sin embargo, en esta sesión la finalidad es profundizar sobre las mismas, ¿sí? El papel del aprendiente desde el conductismo es un papel que, como nosotros lo vamos a ver, es un papel más bien pasivo, ¿sí? Es un papel en el cual el docente prácticamente tiene toda la carga dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este papel del aprendiente desde esta teoría pedagógica, concretamente del conductismo, tiene algunos elementos que vamos a ir revisando a lo largo de no solamente del video que ahorita les voy a compartir en pantalla, sino también lo vamos a ir pues visualizando poco a poco a partir de algunos elementos que tienen que ver sobre todo con en este sentido, el elemento de los alcances y los límites que se tiene dentro del propio aprendizaje del estudiante, ¿sí? Entonces vamos a ver el siguiente video. Lo estoy retomando un poquito de nuestra sesión anterior, ¿sí? Y ahorita conforme vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta de que ese papel del estudiante tiene que ver sobre todo con aquellos elementos que son la base conductista. Escuchemos. El conductismo. Rol del docente. El docente es centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. La autoridad centraliza el poder, la autoridad y las decisiones. Tiene que saber así como está. Porque es así. Ustedes son los niños a callar y obedecer. ¡Silencio! ¡Cállese! ¡Que usted nunca sabe nada! Pero que huele... Si ustedes se dan cuenta, en este sentido, esto que revisábamos en nuestra sesión anterior del papel del estudiante, tiene que ver sobre todo con estos elementos de pasividad, ¿no? Hasta cierto punto de orden, de disciplina, que el conductismo es muy bueno para darnos elementos que tienen que ver sobre todo con la creación de hábitos en aula. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos y no sobrepasar los límites mal entendidos de la misma teoría pedagógica para no caer en excesos y sobre todo no tener como tal esta relación o este elemento comunicativo dentro de aula con elementos que pudieran considerar hasta cierto punto complejos dentro del aspecto socioemocional de los estudiantes. Dentro del rol de los estudiantes desde esta estrategia de aprendizaje conductista, el aprendizaje es importante señalar que se considera la conducta manifiesta, es decir, aquella conducta que representa a nuestros estudiantes, que podemos observarla y que además se puede entender a partir del concepto del principio conductista de estímulo-respuesta, ¿no? Y que a partir de ello podemos establecer que hay ciertas estrategias de aprendizaje que nos van a ayudar a que los estudiantes tomen este rol pasivo,
Es decir, vamos a entender por estrategia de aprendizaje como el procedimiento mental que un estudiante sigue para aprender. Por lo tanto, en esta teoría pedagógica se sugieren los siguientes, ¿sí? Hablando de aprendizaje desde la concepción conductista, pero en relación con el papel del estudiante y además en relación con aquellas estrategias que nos van a servir dentro de aula, podemos citar las siguientes. El tipo de estrategia, por ejemplo, dentro de ellas tenemos las normas de clase que nos sirven sobre todo para condicionar la conducta. Queremos observar en ellos cierto tipo de conducta, ciertas normas de comportamiento, ciertas normas de clase que nos dan como tal muchos ejemplos. Uno de ellos es cuando un profesor entra a un aula y todos los estudiantes se ponen de pie. No saludan, nada en silencio, ordenadamente, pero esto quiere decir que hay una norma de clase que se está utilizando como una estrategia conductista para que nosotros veamos que es símbolo de respeto, de atención, de saludo. Otra norma de clase, por ejemplo, puede ser sancionar severamente la copia, el plagio, ¿no? Y esta norma de clase se considera una estrategia conductista. Queremos que el estudiante tenga una conducta honesta y que por lo contrario la conducta deshonesta sea sancionada, sea tachada como no apta para la vida en sociedad. Otra norma de clase, por ejemplo, como estrategia conductista, es el sonido de la campana para entrar o salir del salón, para tomar nuestra hora de lunch. Y en este sentido, el estudiante tiene ese papel de aprendiente pasivo, ¿no? Otra estrategia de aprendizaje es el refuerzo positivo o premiar la intervención. Recordemos que esto tiene que ver con el premio y el castigo. Por ejemplo, muchos docentes en aula premian la puntualidad, premian, por ejemplo, la participación, premian las respuestas correctas. Sin embargo, recordemos que esto del premio necesitamos apelar a las motivaciones intrínsecas, más allá de la extrínseca que en algún momento pierde su efectividad. Dentro de ellas podemos ejemplificar, por ejemplo, aquellos docentes que suben puntos, ¿no? Subes 2 puntos en tu calificación final si participas, por ejemplo, en un concurso de letreo, un concurso de oratoria, un concurso de matemáticas, no lo sé. Premiar a través de dulces, ¿no? El dulce, ya dijimos muchas veces, pierde su efectividad porque es una motivación extrínseca y si es intrínseca va a tener mayor efectividad. Por ejemplo, en la educación básica o en la educación preescolar, el manejo de estampitas, ¿no? Hizo bien una actividad, una tarea, un ejercicio, una repetición, una respuesta correcta. Le premiamos en la libreta con una estampita, ¿no? Una estampita de una abejita, una estampita de una hormiguita. Funcionan más o menos como el sistema de sellos, ¿no? Sin embargo, esto de premiar o castigar de repente puede ser hasta cierto punto punitivo o injusto desde la perspectiva del estudiante, siempre y cuando no se tengan muy claras las reglas del mismo o las reglas para meditar el mismo. El uso de la estrellita, por ejemplo, en la educación preescolar, ¿no? Hay el nene que sale siempre bien, que tiene un buen comportamiento, se le coloca una estrellita en la frente del estudiante, ¿no? Esta es una estrategia de carácter conductista. Otro tipo de estrategias que se centran en el refuerzo negativo es el proceso contrario al que acabamos de ver, el de premiar la intervención. Este tiene que ver con aquellos elementos en donde restamos puntos para castigar o señalar un mal comportamiento. Te bajo puntos, señalo lo que se debe considerar negativo, constantemente te estoy remarcando que aquellos elementos que no son suficientes para que alcances, que te ganes la famosa estrellita en la frente. Es decir, aquel refuerzo negativo que queremos o esa conducta que queremos eliminar dentro del comportamiento de los estudiantes es aquel elemento que nos va a dar estos manejos de estrategias a partir de una base conductista.
Otra estrategia es reforzar el interés académico. ¿En qué consiste? Consiste en que se debe demostrar lo que ha avanzado un estudiante. Es decir, debemos inculcarle, debemos señalarle, debemos delinearle aquellos temas en los cuales él es muy bueno, ¿no? En el que destaca sobre ello. ¿Para qué? Para que vaya tomando una línea en la que vaya encontrando sus propias habilidades, destrezas, sus propias competencias, sus propias elementos que lo hacen sobresalir del resto, ¿no? Aquellas materias en las que es muy bueno o aquellos desempeños en los que sobresale. Otra estrategia conductista es la investigación como castigo. Este tipo de estrategia hay que ser muy cuidadosos en su manejo porque puede vacunar a los estudiantes respecto a los procesos de investigación tan importantes y tan valiosos para procesos de pensamiento complejo o procesos de pensamiento crítico, en donde la investigación pues es una parte fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, por ejemplo. Caso contrario, la investigación como castigo desde el punto de vista de una estrategia conductista tiende a reprimir al no poner atención en clase a los estudiantes. Y como castigo se les solicita una investigación extra a la temática, al contenido o a lo que se estaba abordando en una clase determinada. Pero reitero que este elemento puede llegar a ser contraproducente, ya que fomenta un mal estímulo por este tipo de desempeño. Otra estrategia que tiene base conductista es el uso de rutinas dentro de clase, ¿no? ¿A qué nos ayuda a establecer una rutina? A condicionar, por ejemplo, para mantener el orden o para que se mantengan en silencio o para que tengan compostura, o para que la disciplina sea como tal aquel elemento que está normando la convivencia en aula. Sin embargo, las nuevas teorías pedagógicas o las nuevas pedagogías, las pedagogías activas, nos comparten que es una contradicción tener un grupo totalmente en silencio, totalmente ordenado, cuando lo que se busca es la autonomía, la convivencia y el aprendizaje desde una base social o una base incluso interdisciplinar o una base que tenga que ver con elementos de resolución de problemas en los cuales muchos de los elementos comunicativos que tienen la base social o la base de convivencia con el otro, procesos de coevaluación, de heteroevaluación, difícilmente se dan en un ambiente totalmente al 100% en orden y disciplina, ¿no? De repente lo que pareciera desordenado está dando elementos para que se puedan llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje más conscientes, procesos metacognitivos o incluso que los estudiantes aprendan a aprender. Otra estrategia de carácter o de base conductista es el expulsar del salón de clase. Sacar al estudiante del ambiente, del espacio, del lugar y el momento puede ayudar a los docentes a señalar una conducta que no se necesita, que no se requiere, que no es apta para ese momento. Y se va a condicionar a los estudiantes, efectivamente, como aquí lo dice, a mantener orden y disciplina al señalar una conducta inapropiada o para ejemplificar con el grupo. Sin embargo, también esto puede ser desmotivante o a la larga puede caer en el exceso de que el estudiante por sí mismo quiera ser expulsado de clase. Entonces, hay que trabajar todas estas estrategias de base conductista con mucho cuidado en el momento exacto y con la pertinencia necesaria. No es hasta cierto punto, muy agradable estarlos expulsando, pues, por lo menos una o dos veces a alguien de la sesión, ¿no? Siempre hay que tener mesura con este tipo de estrategias, ya que casi siempre, si no están bien aplicadas o bien delimitadas, pueden prestarse a elementos incluso de carácter punitivo, ¿no? Ok.
Bien. Vamos a continuar con nuestra siguiente presentación. Vamos a ver aquí precisamente, vamos a profundizar un poquito con la estrategia cognitiva de el conductismo que se llama castigo académico, ¿sí? Aquí prácticamente se nos plantea este castigo académico como delimitar o poner límites. Entonces voy a presentar, dejo de compartir esta presentación y voy a presentar el video. Ok, voy a presentar el video que tiene que ver sobre todo con estos elementos de la estrategia del castigo educativo, ¿sí? Para que vayamos viendo y ahorita que termine el mismo, lo vamos un poquito a socializar para que quede un poco más claro aquellos elementos que nos puede brindar el buen manejo de una estrategia con base conductista. Nada más tengan un poquito de paciencia porque el internet está algo lento. Entonces, le cuesta un poquito de trabajo cargar a la máquina. Veamos si se deja. Permítanme. No quiere reaccionar la computadora. Veamos desde aquí, desde la parte superior. Ok, ya va. Crear un currículum vitae no es tarea fácil. Encontrar las palabras adecuadas, usar los mejores ejemplos y dar... ¿Realmente son necesarios los castigos? ¿Cuál es su función? ¿Crees que el castigo puede ser educativo? Para responder a todas estas cuestiones, la psicóloga infantil María Luisa Ferrerós nos explica cómo aplicar el castigo en la educación de los niños. El castigo es una sanción, es una consecuencia educativa. El castigo no es yo me pongo histérico, pierdo los papeles y entonces hago lo primero que me sale para que el niño pare de hacer el tonto. Eso no es. El castigo educativo es una consecuencia que viene detrás de una actitud inadecuada del niño que yo quiero corregir y que quiero enseñarle qué consecuencias tiene eso que está haciendo para que él pueda aprender y pueda autocontrolar. Por lo tanto, el castigo educativo ha de ser excepcional, ha de ser coherente, se ha de mantener firme y ha de ser constante. Entonces, tú no puedes estar castigando al niño por todo, porque entonces el niño se satura, entonces no te hace caso de nada. Entonces, cuando tú pones un castigo, lo has de cumplir. Y es importante que sea adecuado a lo que ha hecho el niño. Es decir, no puede ser que, por ejemplo, al niño se le caiga el vaso de agua y esté una semana sin salir. No pueden ser desproporcionados, han de ser asequibles, se tienen que poder hacer, se tienen que poder mantener y han de ser muy coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo castigar a mi hijo a cosas que yo no hago tampoco. Entonces, no puedes decir al niño, te castigo sin tele y yo pasarme el fin de semana viendo la tele, por ejemplo, ¿no? Y una cosa, lo más importante de los castigos es que han de ser disuasorios, han de costar un esfuerzo. Los castigos, que ahora está de moda el te dejo sin, no tiene efecto, tiene muy poca reacción. Los padres se quejan de que, bueno, es que le dejo sin esto, sin aquello, sin no sé qué, y el niño no reacciona. Claro que no, porque falta una cosa muy importante para que sea un buen castigo educativo, es que no requiere ningún esfuerzo. El quedarse sin ver la tele al niño no le supone ningún esfuerzo.
Pues si vas a ver la tele, pues se pone a leer un cuento, o se pone a jugar al móvil, o se pone a la Play. No, no le cuesta absolutamente nada. Entonces no sirve como castigo. Un castigo educativo tiene que costarle un esfuerzo al niño para que le ayude a autocontrolarse, para que la siguiente vez que haga aquello que está mal, el niño diga, no lo hago porque si no después me toca hacer aquello. Entonces esta es la característica más importante del castigo educativo, que al niño le cueste un esfuerzo. Ok, bien. Efectivamente, entonces aquí que nos está diciendo la psicóloga, nos está comentando que debemos de ser muy cuidadosos a la hora de trabajar con esta estrategia porque puede no tener efecto, lo que habíamos comentado, o puede hacer un efecto contrario a lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos a la hora de tomar las estrategias conductistas y tratarlas de ir aplicando según los principios básicos para que funcionen para el resultado que estamos buscando. Dentro de la siguiente teoría cognitiva, que es el papel del aprendiente en el cognitivismo, nosotros tenemos que ese papel del aprendiente, desde las teorías pedagógicas, estamos visualizando un paradigma distinto, ¿sí? Y este paradigma distinto va a tener ciertas características. ¿Qué características va a tener el mismo? Pues vamos a ver brevemente este videíto y continuamos con con las teorías pedagógicas y el rol del estudiante según las mismas, para que vayamos poco a poco observando las diferencias y las similitudes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Similitudes en qué sentido? En que las similitudes es que participa un aprendiente y un docente, ¿no? Estamos en un espacio educativo y que es un espacio educativo destinado precisamente para cada uno de los mismos. Entonces, creo que es pertinente que nosotros tengamos en cuenta que cuando aplicamos alguna de estas estrategias de aprendizaje o cómo vamos a enseñar o cómo vamos a tener cada uno de estos elementos para poder trabajar con ellos, van a ser determinantes las estrategias que tomemos a partir de la base teórica que estamos buscando. Sabor mexicano y celebra con honor las fiestas patrias. Enorgullécete de ese delicioso pozolito, que con honor queda más rico. Y el que no repite, se queda con el antojito. Celebra tus fiestas patrias cocinando con honor. Bien. Si se dan cuenta, este solamente es un refresh de algo que ya estuvimos revisando en la anterior sesión. Sin embargo, aquí el elemento nuevo es el rol del aprendiente o del estudiante y cada una de las estrategias con las cuales tienen una base, ya sea conductista o en este momento cognitivista, para poder abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el aprendizaje se produce al procesar, filtrar y memorizar nueva información para asimilar un conocimiento y generar una respuesta. Por tanto, si se sabe cómo se da el proceso, se aprende más y mejor. Esto según la teoría cognitivista, ¿sí? Dentro de las estrategias ya vimos que son procesos o procedimientos mentales, ¿sí? Que los estudiantes siguen para aprender. Pero vamos a hablar de algunas de ellas desde esta perspectiva cognitivista. Tengo, por ejemplo, en este caso, el tipo de estrategia llamada intercalado.
El intercalado sirve para hacer conexiones con lo aprendido. Es decir, el papel del aprendiente es un rol activo-pasivo. ¿Pero qué tiene que ver esto de ayudar a hacer conexiones? ¿Para qué me sirve un intercalado con lo aprendido? Por ejemplo, en este momento voy a hacer un intercalado. Estoy hablando de teorías pedagógicas. Sin embargo, voy a tomar como referencia una teoría cognitiva. Es decir, estoy apelando a otro módulo, estoy apelando a otro conocimiento, tal vez a un conocimiento previo que puede haberse dado con este mismo grupo o con otro grupo. Estoy intercalando información para que ustedes puedan ir haciendo aquellas conexiones a nivel cognitivo que los ayuden a tomar el conocimiento como una red completa, ¿sí? No solamente como una red aislada. Entonces, ese intercalado cognitivamente va a ayudar a que el estudiante pueda relacionar lo que está aprendiendo o el conocimiento en este momento con algo que aprendió previamente o que puede aplicar en algún momento futuro de su vida. Otra estrategia de carácter cognitivista es el ejemplo concreto. Es decir, se visualizan ideas y conceptos abstractos. ¿En qué sentido? Nosotros cuando ejemplificamos algo, lo que tratamos de hacer es que algo complejo vaya estableciendo esas líneas mentales en los procesos de los estudiantes, en su nivel abstracto de pensamiento, para que puedan, digamos, hasta cierto punto aterrizar la información y que no se quede de manera etérea, ¿no? De manera flotante, de manera no relacionada con algo que pueda él o ella aplicar de manera concreta. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de los tipos de mezclas, ¿no? Y les comenta un docente que hay dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas, y que entonces tienen ciertas características. Teóricamente, a nivel abstracto, a nivel conocimiento, a nivel información, hasta ahí quedamos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando les da ejemplos concretos? Y les dice, por ejemplo, tienes un vaso con agua y tienes una cucharada de azúcar, ¿sí? La volteo, la cucharada de azúcar en el vaso con agua y se vuelve una mezcla homogénea, porque llega un momento en que ya no distingues el agua del azúcar, ¿no? Y sobre el mismo ejemplo, les dice, y por ejemplo, hay heterogéneas, ¿no? Y les dice, hay un vaso con agua, una cucharada de aceite, vacío la cucharada en el agua, y por más que las mezclo, no logran integrarse. Entonces, el dar ejemplos concretos nos ayuda como estrategia cognitiva, ¿sí? Como estrategia de aprendizaje o estrategia de enseñanza, a trabajar con ejemplos concretos, para que aquello que es complejo, abstracto, o hasta cierto punto que no se puede visualizar o tocar o hasta cierto punto manipular, nos ayude a que el estudiante logre integrar dicha información. Siguiente estrategia de carácter cognitivo, cognitivista. La elaboración, ¿sí? Pensar sobre la relación entre diferentes ideas. ¿Cómo que pensar sobre la relación entre diferentes ideas? Cuando los estudiantes tienen este proceso de conocimiento a nivel cerebral, a nivel mental, es muy diferente cuando nosotros le solicitamos que elabore algo a partir de lo que él o ella está aprendiendo, por ejemplo. Vamos a suponer, yo le solicito en este momento que me realicen un resumen de cada una de las estrategias y sus bases a partir del principio que estamos revisando, ¿sí? Esta es la actividad que había quedado con ustedes que me iban a mandar a mi WhatsApp, por ejemplo.
Estamos revisando algo que tiene que ver con un carácter de conocimiento, de manejo de información, pero les pido que me elaboren un resumen para yo ir visualizando lo que realmente están aprendiendo. Por ejemplo, en este momento, Charito, Clau, Carlos e Isa tendrían que revisar todas las estrategias que tiene esta presentación de PowerPoint, este video de esta sesión, y al final de la misma elaborarme un pequeño resumen sobre las estrategias, sus tipos y la base con la cual están planteadas. A grandes rasgos, el resumen va a tener una extensión máxima de media cuartilla, en donde es más que suficiente que mencionen por lo menos una estrategia por teoría pedagógica. Continuamos. Otra estrategia es la práctica de recuperación. Es decir, vamos a recuperar en cada una de las sesiones lo que vimos la sesión anterior, ¿sí? O la actividad que estuvimos realizando, o elementos de otros cursos, o elementos de otros niveles, para que nosotros podamos trabajar con ellos en este fortalecimiento de la memoria. Es decir, utilizar esa memoria de corto plazo, ¿sí? De largo plazo, para que el estudiante logre a su vez volverla nuevamente a la memoria en el momento que le es requerida para su uso. La práctica espaciada, ¿sí? Que se contrapone con la práctica masiva. La práctica espaciada, ahí lo tiene marcado aquí, es un factor de índole temporal, lo mismo que la práctica masiva. El factor tiempo es determinante para realizar este tipo de estrategia. ¿A qué se refiere la práctica espaciada? Va a ayudar al proceso de recuperación de información, es decir, memoria por práctica espaciada. Vamos a suponer 10 sesiones, ¿no? Con un grupo específico. Y en esas 10 sesiones vamos a dividirla en la sesión 1 y 2 para la introducción. 3 y 4 vamos a trabajar resumen. 5 y 6 vamos a trabajar estrategias de lectura. Y luego 7 y 8 nuevamente trabajamos resumen. Quiere decir que a través del tiempo se va dosificando, pero prácticamente se va recuperando de manera paulatina aquellos elementos que yo necesito que él o ella realice en su memoria y que las vaya practicando en el desarrollo de un elemento de proceso o de desarrollo de aprendizaje para que el estudiante pueda rescatar espaciadamente en su memoria eso que les sirve de la información recibida. Por el contrario, la práctica masiva es ayudar al procesamiento de almacenar la información, es decir, la memoria, la práctica masiva. Todo el tiempo practicando. De la 1 a las 7, todas vamos a practicar y vamos a hacer resumen. De tal manera que ese factor tiempo, que sea masivo, que sea constante, nos ayude a que los estudiantes puedan lograr esos procesos cognitivos. Y la codificación dual verbal-visual. Está comprobado en este tipo de estrategia que combinar aspectos escritos, aspectos de lectura, aspectos narrativos, con imágenes, con videos, nos ayuda a mejorar la efectividad del aprendizaje. Hasta aquí las estrategias cognitivistas y continuamos con las siguientes. Ok, vamos a rescatar en este caso estas estrategias cognitivas. Vamos a visualizar un videíto pequeño, ¿sí? Y para que ustedes vayan observando cómo está llevándose a la práctica, cómo desde la perspectiva de otros autores, desde otros materiales,
se pueden dar todos estos procesos que ayudan al aprendizaje en los aprendientes a través de prácticas y sobre todo a través de estrategias de enseñanza o de aprendizaje, dependiendo del enfoque que estemos buscando. ¿Sí? Nada más reitero, ténganme paciencia con mi internet, es un poco lento. Un poco, yo diría mucho, muy lento, pero de que jala, jala. Ahí va. Les presentamos Melimas, la nueva suscripción de Mercado Libre. Con 12 meses gratis de música en Deezer. Ya se repitió, no quiere jalar el link. Déjenme lo intento de nuevo. En caso de que no pueda, pues continuamos con la siguiente diapositiva. Cuando uno considera cuán grande, inmediato y sorprendente es el problema de la existencia, tan ambigua, atormentada, fugaz. No me deja. Ok. Vamos a compartir nuevamente nuestras diapositivas. No sé qué es lo que sucede con internet. Déjenme ver porque visualicé que el anterior no terminaba no. Y este link termina no, pero no sé si no, el buscador no me lo quiere, no me quiere dejar hacer el proceso. Se supone que aquí lo borro. Ok. A ver, veamos. Último intento. Parece ser que ya. Ok. Ok, bien. Ya vimos entonces que aquí la fuente nos dice que prácticamente
Las estrategias cognitivas se refieren sobre todo a aquellos elementos de repetición, ¿sí? Utilizar mapas, utilizar resúmenes. Nos va citando diferentes estrategias. Sin embargo, el rescate de la memoria es lo más importante dentro de las estrategias cognitivas. Vamos a ver ahora el papel del aprendiente en el enfoque por competencias, ¿sí? Y recordemos que en este sentido, el video que está aquí ya lo visualizamos a grandes rasgos, solamente vamos a tomar un fragmento del mismo, ¿sí? Para refrescar ahora sí que la memoria y con base en ello vamos a trabajar para delimitar las estrategias, que es lo que más en este momento nos apremia, ¿sí? Y el rol del estudiante. Antes de comenzar con este videíto, recordemos que en el conductismo el papel del estudiante es pasivo. En el cognitivista es un papel activo-pasivo también. Y a partir de competencias vamos a encontrar ya un papel activo. ¿Sí? Aquí está el video. Solamente pongo unos minutos del mismo. Y con base en ello continuamos para poder Nuevo Rexona. Si tú no paras, determinar Rexona las tampoco. estrategias. Helado Solata. Alegra tu día. Pete es una excelente alumna. En sus evaluaciones siempre obtiene 10 de calificación. Pero a Lupita le da pavor tomar decisiones. Está acostumbrada a seguir instrucciones. Ok, creo que con esto ya más o menos recuerdan lo que estuvimos revisando la sesión anterior. Por lo tanto, vamos a regresar a nuestra presentación y hablar de lleno del papel del estudiante y de las estrategias involucradas con un proceso de competencias. ¿Sí? Ok, vamos a subir esto. Bien. Recuerden que lo importante de la concepción del aprendizaje desde la perspectiva por competencias no es lo que sabe el estudiante, sino que es lo que es capaz de aplicar o hacer con lo que sabe, resolver los problemas y la adquisición gradual de su autonomía, hasta llegar al aprender a aprender, ¿sí? Ahora, dentro de las estrategias que tienen que ver con esta visión o este paradigma, tenemos las siguientes. Por ejemplo, el aprendizaje con tecnología. Este es muy importante ya que va a conducir al estudiante a esa autonomía de la cual estamos buscando, ¿sí? Sabemos que esto se va a dar de manera gradual, que va a ir poco a poco aumentando dependiendo del nivel educativo. Sin embargo, el aprendizaje con tecnología es una estrategia que se basa en las competencias, ¿sí? La podemos utilizar como estrategia desde otras perspectivas, pero en la perspectiva por competencias tiene la cualidad de que nos ayuda a la autonomía. Al aprendizaje basado en problemas o el design thinking, por ejemplo, es una educación basada en competencias. Recordemos que tiene diferentes momentos de trabajo, pero lo más importante es resolver un problema o una necesidad de la vida real. ¿Sí? El aprendizaje basado en proyectos, también muchos autores lo citan como un tipo de estrategia de base competencial, porque nosotros estamos resolviendo problemas, estamos buscando soluciones a problemáticas específicas. El juego de rol o el role playing tiene que ver con ensayar procedimientos o guiones que son socialmente aceptados. Es decir, nosotros los enfrentamos a cierto hecho histórico, a cierto fenómeno, a cierta noticia, a cierto caso, a cierto elemento que nos ayude a sensibilizar y a tener empatía hacia el conocimiento.
Prácticamente a partir de la representación de alguien más, nosotros buscamos que los estudiantes socialicen, que se comuniquen efectivamente y que el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo cumplan con ese papel activo para el aprendizaje de nuestros estudiantes. La investigación es otro tipo de estrategia, ¿sí? No la investigación como castigo, como lo veíamos en lo conductista, sino aquí en la base de competencias, tiene que ver en esa investigación para descubrir las causas o el porqué de alguna situación relevante, ¿sí? En la vida de los estudiantes, aprender a aprender, desarrollar habilidades de comunicación, pensamiento crítico, involucrarse con su realidad. Los debates también se consideran una estrategia de base competencial en donde les ayudamos a que ellos tengan una postura propia sobre un tema, un fenómeno, un problema específico y a su vez enriquezcan sus propios conocimientos. Los foros también son una estrategia muy recurrente y muy utilizada dentro de una enseñanza basada en competencias, en donde el trabajo comunicativo y sobre todo cooperativo juegan un papel muy importante para dicha autonomía y el desarrollo, por supuesto, de las competencias. Nos damos cuenta que el rol del aprendiente o su papel es un papel activo. Bien, pues continuamos. Ok, vamos a ver una estrategia desde las competencias, ¿sí? Vamos a la estrategia. Dejo de compartir. Buscamos el video. Y ahorita lo vemos. Reitero, tengan paciencia con mi internet, por favor. Hay días que está mejor que otros, pero hoy no es su día, definitivamente. Ok, ahí está. Entonces, vamos a ver esta estrategia que tienen, recuerden, una base competencial, ¿sí? Y esta base competencial es aquella que le va a ayudar a dar autonomía, liderazgo y que tiene que ver sobre todo con el juego de roles. Enorgullécete de tu sabor mexicano y celebra con honor las fiestas patrias. Enorgullécete de esos cremosos chiles en nogada que con honor saben más sabrosos. Enorgullécete de tu sabor mexicano. Celebra tus fiestas patrias cocinando con honor. El juego de roles es una estrategia que simula una situación de la vida real. Consiste en adoptar el papel de un personaje específico, recreando el actuar y las decisiones en una situación particular. El juego es conducido por un facilitador que asigna papeles y roles y define las reglas. Durante el juego se interactúa con aspectos físicos y humanos, replicando elementos contextuales que aproximarán a sus estudiantes con su futuro laboral. Esta estrategia didáctica puede ser utilizada de forma recurrente en diversas actividades pedagógicas debido a las oportunidades que brinda su aplicación y diversidad temática. Existen dos tipos de juego de roles. Juego de rol narrado. Los participantes describen las acciones que realizan sus personajes oralmente, como en una radionovela. Solo se emplean las componentes del habla. Juego de rol en vivo. Los participantes actúan físicamente las acciones de sus personajes, improvisando sus discursos y acciones, como en una obra teatral. La aplicación del juego de roles posee 4 fases. Presentación del juego de roles y sus reglas, asignación de roles, simulación, análisis. ¿Cómo podemos adecuar el juego de roles a una clase sincrónica? No es necesario que todos sus alumnos participen de la simulación. Una vez asignado el rol y la situación, un grupo pequeño puede realizar las acciones y el resto puede llevar a cabo el análisis correspondiente. Esto puede realizarse en tiempo real. Es recomendable no entregar un guión detallado, ya que la finalidad de la estrategia es analizar cómo actuarían sus estudiantes en situaciones propias del ámbito laboral. En el análisis deben ser considerados 2 aspectos centrales: comentarios de lo observado en la actividad y su vinculación con el contexto real de la situación. El rol también puede ser caracterizado por él o la docente.
intencionando el análisis de buenas o malas acciones frente a una situación. Una tercera alternativa es mostrar a sus estudiantes un role-playing en video. El video podría ser subido previamente a la plataforma Canvas para reservar la clase sincrónica exclusivamente para la fase de análisis. Efectivamente, ok. Entonces, el juego de roles, pese a que aquí el video nos habla de un proceso de intervención o de mediación en aula que tiene que ver con el nivel educativo superior, el juego de roles es muy pertinente desde la educación básica hasta la educación superior. No es exclusivo de un tipo o un nivel educativo, ¿no? Vamos a continuar con nuestro recorrido por estas teorías pedagógicas, sus estrategias y los roles. Acabamos de ver el rol del estudiante en una educación basada en competencias, que ya vimos que es un papel activo, ¿sí? Ahora toca su momento al papel del aprendiente desde la perspectiva del constructivismo. El constructivismo como tal, en este sentido, paradigma constructivista que también ya revisamos a grandes rasgos, recordemos que estábamos hablando de términos como la zona de desarrollo próximo, como el docente como mediador o como facilitador o como guía, y que hay que recordar que el aprendizaje para el constructivismo se da por la construcción de esquemas que ya posee y los que genera de nueva cuenta desde la interacción diaria con el medio que le rodea. Dentro de estos elementos vamos a encontrar tipos de estrategias como las siguientes: el mapa mental, el cuadro sinóptico, el mapa conceptual, el comparativo, diagramas de pescado, diagramas de Venn y diagramas de flujo. El papel del aprendiente es activo. Dentro del mapa mental es importante señalar el aspecto relevante que tiene el proceso de memoria y el aprendizaje autorregulado. Lo importante es la organización de la información, el análisis de la información, la síntesis de información y cómo se representa, cómo se construye ese conocimiento nuevo. ¿Sí? Hay un conocimiento previo, un conocimiento nuevo que se va construyendo en estas estructuras mentales. El cuadro sinóptico funge más o menos con el mismo principio. Si nos damos cuenta, dentro del sinóptico, uno de los elementos que es diferente es la base de jerarquización, ¿sí? Va a construir a partir de jerarquías específicas. También organiza, analiza y sintetiza. Tenemos uno más en el cual también la memoria y el aprendizaje son importantes, que es el mapa conceptual. Pero aquí lo más importante dentro de esta jerarquía y análisis y síntesis de información es la representación de la misma. En el cuadro comparativo, que también tienen como base la memoria y el aprendizaje y la construcción a partir de estos elementos de nuevo conocimiento, el proceso que por sí mismo le da un diferenciador es el de comparar. ¿Sí? Su nombre lo dice, cuadro comparativo. También organiza información, también la sintetiza, también está trabajando con diferentes formas de jerarquizarla. Sin embargo, lo más importante es que logre un proceso comparativo. En el diagrama de pescado, aquí lo importante es que el aprendizaje es autorregulado. Es decir, nosotros vamos a expresar en este diagrama, encontrar las causas o los efectos de algún fenómeno, situación o problema. Dentro de los diagramas de Venn, vamos a referirnos también al aprendizaje autorregulado, pero aquí nos interesa aquellos elementos que se asocian. Es decir, analizo, categorizo, organizo, agrupo, sintetizo, clasifico, pero además asocio dicha información. Si recordamos los diagramas de Venn, son estos circulitos que pueden estar totalmente separados o que pueden tener líneas que se vinculan unos con los otros. Y entonces es aquí cuando se dan los procesos de asociación. Estamos construyendo
pero también estamos asociando dicha información. Y finalmente, otra estrategia de base constructivista es el diagrama de flujo, ¿sí? En donde el aprendizaje autorregulado también es la base principal, como dentro de todo el papel del aprendiente, este papel activo que tienen los aprendientes o los estudiantes. Pero aquí lo importante de resaltar es que lo ocupamos casi siempre el diagrama de flujo para representar procesos. Y estos procesos nos dan a su vez una construcción que tiene que ver con un carácter ordinal de responsabilidad, de factores que intervienen dentro de un proceso determinado. Ok. Bien. Esto tiene que ver con las estrategias desde el constructivismo. Vamos a ver la siguiente estrategia de base constructivista. Vamos a revisar el siguiente videito. También es muy breve, ¿sí? Y para ir un poquito ya visualizando qué elementos nos van a ayudar a hacer el resumen que les pedía hace unos momentos en una presentación anterior. Recuerden que esa es la actividad que me tienen que mandar por WhatsApp. Con esa concluimos el cierre evaluativo, ¿sí? En este caso vamos a retomar la estrategia de aprendizaje constructivista que responde al nombre de mapa mental. Uf, llegó de volada. Viajes con 30% off. Lo bueno es que hay Didi.
Ok, bien. Entonces, regresamos a la presentación. Revisamos esta estrategia del mapa mental, su construcción, sus elementos, sus características, pero recordemos que la estamos revisando como una estrategia de base constructivista, ¿sí? Vamos a revisar ahora el papel del aprendiente desde el humanismo, ¿vale? También en la sesión anterior revisábamos a grandes rasgos este papel del docente desde el humanismo. Pero recordemos que para Rogers el aprendizaje es el proceso que modifica la percepción de los individuos sobre una realidad para modificar el yo. Recordemos la base axiológica, ¿sí? Conciencia ética, individualidad y valores. ¿Qué estrategias se sugieren para el trabajo en aula o el trabajo en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una base humanista? Se proponen el compromiso personal, la nominación de héroe por un día, el autoaprendizaje, la resolución de casos reales, las simulaciones sociales, el contrato de aprendizaje o la cartilla ética, ¿sí? El papel del aprendiente en el humanismo es un papel activo, ¿sí? A partir de sus propias capacidades, a partir de su propio valor como individuo, de su ritmo de aprendizaje, de sus habilidades cognitivas. Es un ser integral, ¿sí? Iniciamos el compromiso personal. En el compromiso personal es prácticamente una especie de contrato en donde hay aspectos de carácter cognitivo y afectivos en donde el propio estudiante realiza ese compromiso, ese contrato personal para con su aprendizaje, ¿sí? La nominación de héroe por un día es una estrategia de aprendizaje de corte humanista en donde encontramos aspectos sociales o afectivos ejemplares que sean positivos. Se da en la socialización entre los propios aprendientes, en donde ellos mismos nominan a uno de sus compañeros para ser el héroe que representa algún valor o algún sello institucional o algún elemento digno de resaltar dentro del aspecto conductual o social o afectivo de la comunidad de aprendizaje. El autoaprendizaje, por su parte, responde a esas necesidades, ritmos y estilos de manera personalizada. Lo más importante para la concepción humanista es que el estudiante por sí mismo llegue a un momento tal en que se siente valorado, motivado para aprender, que se dé por sí, que sea autodidacta. La resolución de casos reales hace que los aprendientes tengan empatía para con los casos que se están planteando. ¿En qué sentido? ¿Por qué para con los casos y no con los fenómenos, problemas o situaciones que se presentan? Porque muchas veces incluyen elementos de carácter social, en donde hay problemáticas que se necesitan ya sea resolver o sensibilizar para poder solucionar una necesidad o un problema que esté representando esa necesidad o problema de aprendizaje, ¿sí? Las simulaciones sociales también como estrategias de carácter humanista nos sirven lo mismo que la resolución de casos reales. La finalidad es sensibilizar o tener empatía ante una problemática de carácter social, ante una problemática real, ¿sí? El contrato de aprendizaje tiene que ver con aspectos cognitivos y afectivos y se relaciona mucho con el compromiso personal, la primera estrategia de esta tabla. Muchos lo consideran lo mismo, otros lo consideran totalmente diferentes, porque dicen que no es lo mismo tener un compromiso personal que hacer un contrato de aprendizaje, ¿sí? Y finalmente la cartilla ética, que también rescata aspectos cognitivo-afectivos. Recordemos que todos tienen una base axiológica y que por lo tanto ayudan al desarrollo integral del individuo. Vamos a continuar, vamos a revisar en este caso una estrategia, ¿sí? Que tiene que ver con la implementación de la disciplina positiva, ¿sí? Ya no, recordemos que ya no se busca una disciplina con, ahora sí que con
como decían antes, ¿no? Que la letra con sangre entra, no, eso ya no, ya actualmente con las perspectivas humanistas es más importante retroalimentar, acompañar, hacer estos procesos de seguimiento disciplinar a partir de los planteamientos de la disciplina positiva, cuyas características no son punitivas, sino que son para que se dé un cambio desde lo que es correcto, desde lo que es correcto para poder tener disciplina en nuestros centros educativos, pero con una perspectiva humanista, ¿sí? Y tiene que ver, recordemos que muchas veces no solamente con la educación en aula, sino con la educación en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Vamos a ver. La disciplina positiva defiende que no existen los malos comportamientos, no hay malos comportamientos, hay malas decisiones o momentos de necesidad fisiológica que nos desbordan, ¿no? Claro. Estamos con todo el derecho del mundo invadidos por una emoción, ¿no? Porque es así como nos conectamos en ese momento con nuestros hijos están alterados, nosotros también. Entonces los límites y todo lo que signifique herramientas sociales o habilidades sociales que tengan que aprender nuestros hijos se los enseñamos en otro momento. ¿Y cuál es ese momento? Todos los momentos, es una actitud, ¿no? Esto para mí, ya te digo, fue también muy revelador entender qué necesita una persona para aprender de otra, ¿no? O sea, tú eres la madre de tus hijos, les cuidas, les atiendes, les quieres y les tienes que enseñar a vivir de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo necesitan sentirse tus hijos respecto a ti para querer aprender de ti, ¿no? O sea, necesitan confiar en ti, claro, y sentir una confianza basada en la seguridad y en la capacidad. O sea, que con todo lo que les enseñemos les estamos haciendo sentirse seguros y sentirse capaces, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, le tenemos que enseñar límites a nuestros hijos. Vale, yo tengo que ser una persona de la que quieran aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo actúo desde la seguridad y desde la capacidad? Pues aquí me gusta poner, pues es mi ejemplo favorito, ¿no? Imagínate que de repente te apetece escalar una montaña, ¿no? Y dices, bueno, me vuelvo loquísima y me voy al Himalaya y quiero pues explorar y quiero pues eso, subir la montaña, ¿no? Entonces obviamente pues tendrás que contratar los servicios de un Sherpa, ¿no? De un guía de la montaña, sí, ¿no? Pues tú imagínate que vas con el Sherpa subiendo a la montaña y a medida que subes esta persona empieza a temblar y a mostrarse muy nervioso, ¿no? Y empieza como a dudar todo el rato, a mirar por el precipicio, a parar, a respirar muy fuerte y a mostrarse realmente pues insegura, ¿no? ¿Tú querrías subir la montaña con ese guía? No, ni de broma que va. Claro. Pues muchas veces, sin quererlo, como ni nosotras mismas tenemos claro los límites, les estamos transmitiendo esa inseguridad a nuestros hijos, ¿no? Entonces, muchas veces los límites no encajan porque no se sienten seguros, ¿no? Entonces, no es que se sientan inseguros, es que yo no puedo aprender de esa persona porque esa persona no sabe lo que me quiere transmitir, todavía no lo tiene claro, ¿no? Una de las herramientas de la disciplina positiva que habla de límites y explica los límites es la amabilidad y la firmeza, ¿no? Todos sabemos ser amables todos sabemos ser amables, ¿no? Sí, con nuestros hijos. Y creemos que sabemos lo que significa ser firmes. Y digo que creemos que sabemos lo que significa porque a veces se asocia con enfadarse o ponerse vehemente o sacar el dedo, ¿no? Como así. Sí. Realmente la firmeza significa mantenerse seguro en lo que hemos planificado. O sea, estos son los límites de mi familia, estos son los límites de la tuya. O sea, cada familia tiene que planificar sus límites, ¿no? Y la firmeza significa que tú te mantienes en los límites cuando nadie más quiere mantenerse, ¿no? Y te mantienes desde la amabilidad, o sea, desde el respeto, ¿no? Imagínate, pues una situación que hemos pasado todas y todos, ¿no? Y es que llevas a tus hijos al parque, sí, les has explicado y saben de sobra a la hora que hay que marcharse, pero llegado el momento de irse no se quieren marchar, claro. Entonces tú estás muy amable y les recuerdas, chicos, que son las 7, que nos tenemos que marchar, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú estás muy amable y no tienes mucha prisa, flexibilizas, les dejas 5 minutos más, ¿no? ¿Vale? Pero ya llega un momento en el que ya tienes prisa y ya te tienes que marchar, claro, ¿no? Sí, entonces, en ese momento no se quieren marchar. Yo aquí tengo un truco que cuento que a mí me funciona siempre y es que todas y todos hemos pasado por lo que significa un bebé llorando
a las 2 de la mañana a todo lo que da porque necesita algo, ¿no? Claro, bebé de un mes, por ejemplo, un lactante, ¿no? ¿Qué te mueve? Pues te mueve ir a atender a tu hijo o a tu hija, ¿no? Porque tiene una necesidad, ¿no? Hay un momento, hay un punto en el crecimiento de nuestros hijos que dejamos de ver la necesidad y empezamos a ver un fastidio. Todos nos lo tomamos desde nuestro ego y a lo personal, ¿no? Entonces ya no estamos viendo la necesidad. El niño no va a saber decirte, mamá, yo para mi psicomotricidad gruesa necesito 10 minutos más o tirarme 20 veces más por el tobogán. No te va a saber decir eso. Va a protestar, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de ver o escuchar o sentir ese llanto del lactante, aunque tenga 15 y lo que te está protestando es que no quiere volver del cine a una hora determinada, si tú puedes ver esa necesidad detrás, ya no te enfadas tanto, ¿no? Ya no te dejas llevar tanto por esa agitación o no te contagias y afrontas la situación pudiendo ser firme y amable. Vale, cariño, ya sé que no te quieres marchar, yo te voy a coger en brazos y te voy a llevar. No quiero, pero tú te mantienes amable y tú te mantienes firme. Si te tienes que ir, te vas. El límite lo mantienes. Él tiene derecho a enfadarse, sí, porque eso es lo que no entendíamos. O sea, nosotros pretendemos que salga del parque y salga a la hora y feliz con una sonrisa en la cara. Y te diga gracias, mamá. Sí, gracias por educarme tan bien, mamá. No existe. Claro. Entonces nosotros tenemos que validar esa emoción, permitirla y mantenernos firmes. ¿Para qué? Para que nos sientan seguras. Mi madre cuando propone algo, dice algo, lo hace, lo mantiene y está tranquila cuando lo hace. ¿No? Y cuando yo estoy muy nerviosa, mi madre está muy tranquila, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con la amabilidad y la firmeza? ¿Qué sucede con los límites? Que cuando tú te mantienes, haces esto, 4 tardes de parque, a la vez número 5 ya no tienes que coger al niño. Ya viene detrás, viene protestando, viene enfadado, pero viene detrás. Sí, porque ha entendido, hay, ¿no? He entendido que tú es por tu bien, que nos decían a nosotras cuando había que comer judías, pues ya te lo empiezas a creer. Nosotras no nos lo creíamos. Eso es que mi madre sabe lo que hace, mi madre me cuida, no mi madre me manda, ¿no? Y cuando ya van 10, 15 veces, ya estaba tranquilo. ¿Y a dónde vamos ahora, mamá y tal? Porque ha entendido el límite, lo ha entendido, le has respetado, no le has faltado el respeto mientras marcabas el límite y ha entendido el para qué. Porque los niños, si entienden el sentido de las cosas, lo aceptan mucho mejor. Ok, bien. Entonces, regresamos a nuestra presentación. Ya vamos a revisar en este momento la última parte de nuestra sesión del día de hoy, en donde queremos rescatar el papel del aprendiente, ¿sí? Desde el conectivismo, ¿vale? Ok, bien. Entonces, acabamos de ver el papel del aprendiente, el papel activo del aprendiente desde el humanismo, en donde a pesar de que la ponente en el video nos comenta de una situación familiar de una madre, un hijo, los términos que marca ella de límites, de amabilidad, de firmeza, tienen que ver también con aquellos elementos que tiene que mostrar un docente de carácter humanista, ¿sí? En donde el saber poner límites, ¿no? Muchas veces, ¿cuántos docentes confunden el papel de un buen docente, un docente empático, con ser amigo, ¿no? de sus estudiantes, cuando realmente este proceso pues no puede ser tal cual, porque estamos formando individuos, ciudadanos, seres humanos, ¿no? Hay que recordar que el aprendizaje desde la teoría conectivista se produce a través de las conexiones dentro de las redes, ¿sí? ¿Qué tipos de estrategias tenemos para abordar en aula dentro de esta teoría pedagógica? Que recordemos que la teoría pedagógica nos ayuda a saber cómo enseñar, cómo se da el proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, a partir de este elemento, ¿qué estrategias vamos a citar? El manejo del blog, un breakout, gamificación, ludificación, paisajes de aprendizaje, las web o pechacucha, ¿sí? ¿Qué tipo de estrategia es blog? Por ejemplo, nos sirve para compartir información propia, ¿sí? El hecho de que los estudiantes elaboren su propia información, la organicen, la analicen, la sinteticen y la creen. Esta estrategia de enseñanza que se va a volver estrategia de aprendizaje
cuando ellos tienen el papel activo y lo desarrollan por sí mismos. El breakout, que recordemos que este escape o esta salida, ¿no? Tiene que ver o lograr ciertos retos de aprendizaje, ayudan al papel activo del estudiante y que además parte de muchos elementos que tienen que ver también con los otros dos, que es gamificación y ludificación, pero que ellos a su vez tienen diferentes bases que pueden formar parte de un breakout, pero que también pueden formar parte de otros elementos, ¿no? De aprendizaje basado por retos, de aprendizaje basado en proyectos, de aprendizaje basado en investigación, posiblemente. Podemos gamificar o ludificar cualquiera de ellos. Y entonces, ¿para qué nos sirven ambos? Para motivar el aprendizaje. Y sobre todo para tener el proceso de atención y de concentración de los estudiantes de manera continua, ¿sí? Esto beneficia mucho a que se dé por el aprendizaje por sí mismo, en el sentido de que al ser atractivo y significativo para los estudiantes, al ser retador, al tener elementos incluso, por ejemplo, en gamificación de ganar o de perder, vamos a tener incentivos para poder lograr el aprender a aprender. Los pasajes de aprendizaje también juegan un papel fundamental la motivación al mismo, y la atención y la concentración son relevantes. Las web, compartir la información, elaborar información previa, organizar, analizar, sintetizar y crear en el papel o el rol activo del aprendiente son determinantes. El manejo de las web, de páginas web, de links, de todos estos recursos digitales. Pechacucha es como tal también un proceso de análisis y síntesis de información. También nos sirve a compartirla a partir de una presentación de PowerPoint específica con reglas y características muy esenciales que tienen que ver con Pechacucha, y también rescata el papel o el rol activo de nuestros aprendientes. Bueno, pues queridos estudiantes, aquí están sus referencias por si quieren revisar más a detalle cada uno de estos temas abordados el día de hoy. Voy a compartir la presentación espero que me deje subirla en la página. Desgraciadamente no pude hacerlo de manera síncrona en la plataforma, por eso opté por esta opción. Pues muchas gracias, fue un gusto trabajar con ustedes. Hasta la próxima.